vámonos con más información, porque me da mucho gusto saludar esta mañana a Emilio Álvarez y Casa, analista. ¿Cómo estás, Emilio? Muy buenos días. Erika, muy buenos días. Un abrazo a San Luis, acá desde la Chilanga Banda. Oye, pues ya nos sentimos como si estuviéramos allá, al menos en Oye, el tema de la sí, calidad del aire, ¿eh? estoy escuchando que no se quieren quedar atrás, hombre. No copien eso es horrible. San Luis tan bonito, hombre, mejor. Pero sí es un problema la calidad del aire aquí en la ciudad. Ha habido Oye, y la contingencia falta de varios días. atención a las autoridades, porque hace todavía pocos años San Luis Potosí era la ciudad de los jardines y entonces no teníamos estos problemas de calidad del aire, pero hoy los estamos viviendo. Como Sí, tampoco teníamos hace un par de años escándalos como los que se han vivido en la Secretaría de Educación en estos últimos días. Emilio, me interesa mucho conocer tu lectura acerca de lo que sucedió con Marx Arriaga. Primero, ¿a qué razones le atribuyes la salida? Y en segundo lugar, a ver, ¿qué decir de la forma en la que se da este despido sin notificarle, sin carta, con personal de seguridad, este atrincheramiento y la salida del día de ayer, las entrevistas en el metro? Bueno, todo esto que ha sucedido, ¿qué lectura le das, Emilio? mira, la verdad, diría un amigo, todo mal, todo mal. Debo confesar que me ha parecido un divertimento fuera de serie. Y río para no llorar, porque es patético. Mira, es una bonita demostración de cómo alguien llega a un cargo público y se aferra al hueso, se aferra a su oficina, cree que lo público es privado, cree que lo público le pertenece a él, a su expresión política, a su partido. Es una muy buena representación de lo que mucha gente de Morena está haciendo con lo público. Creen que porque tuvieron la confianza que luego les retiraron, se pueden quedar ahí a fuerzas. Y claro que los libros de texto requieren modificaciones. Todos vimos fotos de manos con 6 dedos. Todos vimos que estaba mal la fecha de Benito Juárez. Todos vimos que había mapas de la República Mexicana que estaban mal. Todos vimos cortapegas de internet que ni siquiera respetaron derechos de autor. Todos vimos incluso cómo disminuyeron las matemáticas, porque en este entendimiento atrofiado por la sobreideologización, creen que las matemáticas son neoliberales. Cuando el mundo se mueve para allá, las redes sociales, los algoritmos, los teléfonos celulares, las computadoras, todo es con matemáticas. Y a los niños de México les están quitando el razonamiento y entendimiento matemático. Mira, te voy a dar un indicador del triunfo del modelo educativo de López Obrador. Es el primer gobierno desde 1921 que tiene menos niños en las escuelas comparando cuando terminó el gobierno a cuando empezó. 1.6 millones de niños y jóvenes dejaron la escuela con estos gobiernos de López Obrador. Yo no entiendo entonces por qué se hace el sacrificio humano tan ridículo de pedirle a un policía que lo esposara. El pobre policía sacado de onda, así como, ¿qué le pasa a este señor? 100 horas metido en su oficina. Pero a ver, eso fue un teatro montado, Emilio, Sí, porque a ver, aquí, absolutamente. ¿por quién? ¿Quién permite que suceda una cuestión como esta? Porque, a ver, yo lo he mencionado en este espacio, no era un primer funcionario del gabinete o del círculo cercano de la presidenta. ¿Por qué este asunto escala hasta estos niveles? ¿Mario Delgado está detrás? Hay dos opciones. La primera, por supuesto, es una responsabilidad de Mario Delgado. La segunda es un bonito divertimento para que no se hable del escándalo del libro Scherer, que señala a Jesús Ramírez, que es hoy el jefe de asesores de Claudia Sheinbaum, ayer vocero de asesores de López Obrador, o otros temas que están ardiendo. La verdad es que en la discusión que se ha presentado en este personaje, sí pone en evidencia fisuras internas, sí pone en evidencia los límites que tiene Claudia Sheinbaum en el ejercicio de la presidencia, sí pone en evidencia las limitaciones de un partido que tiene una cantidad de problemas internos, me refiero a Morena, cada vez mayores, Erika.
Ahora, justamente hablando de las divisiones que se están viviendo, me ha llamado la atención cómo incluso en el tema de la reforma electoral, Emilio, el problema no está con la oposición. El problema está entre Morena y sus aliados. ¿Se está rompiendo esa alianza? Fíjate que cómo vendrá esa reforma, que hasta los aliados se quejan. La cultura popular decía un dicho que es aplicable: está bien que haya encaje, pero no tan ancho. O sea, el PT y el Verde le dicen a Morena: somos tus aliados, no tus paleros. Y justo lo que se juega es el tema de la representación proporcional. Por eso hay tanta reticencia. ¿Por qué? Porque podemos revisar, Erika, con pertinencia, el número de plurinominales sin problema. Pero ¿para qué sirven los pluris? Y comentarlo con el auditorio de San Luis. Pues para darle la debida representación a los votos de las personas. Si el partido A saca 25%, tiene que tener 25% en las cámaras. El partido B, el 20% y el C, el 15%, así tiene que ser. Los pluris tienen que funcionar como una compensación del voto de la gente. Las cámaras tienen que reflejar la voluntad del pueblo de México, no como hoy sucede, que hubo un fraude, hay una representación espuria, porque el pueblo le dio a Morena y sus aliados el 54% de los votos, y en diputados tienen 75% de los escaños, y en el Senado tienen más del 66%. Eso es un fraude a la voluntad popular, y quitarle los pluris es algo que el Verde y el PT no van a permitir. ¿Hasta dónde llegará esa resistencia, Emilio? Fíjate que ayer Ricardo Monreal hizo un aviso muy importante, de que si no se resuelve, no va a haber tiempo para procesar esta reforma, y yo creo que eso es parte de las tensiones. El representante de Sheinbaum para esta discusión es Pablo Gómez, un líder icónico, un poquito trasnochado, que empezó siendo plurinominal y hoy ya no le gusta. Ya el PT y el Verde rompieron con él. Entonces, para el saque, la negociación está muy en tensión, y es entendible. Creo que quien haya tratado a Pablo Gómez va a saber que es un personaje que se caracteriza por la soberbia. Ahora la soberbia dale poder. No, bueno, pues entonces se hace muy complicado. Eso ha dificultado, pero más allá de eso, yo llamo a la responsabilidad para esta reforma político-electoral, porque tenemos amenazas del exterior y problemas en el interior. Apostar una reforma político-electoral que solo divida más y que no sea un pacto de país de las reglas de la competencia política es apostar otra vez a las elecciones complicadas, a los conflictos electorales y a la desconfianza en los gobiernos. Emilio, tengo que hacer una pausa, pero quiero que regresemos a seguir platicando para hablar justamente de lo que dijiste. A lo mejor no quieren que hablemos de eso, del libro de Julio Scherer, de todos los que ahí terminan mencionados. Yo no lo he terminado de leer, pero en lo que llevo, bueno, han salido un montón de personajes y un montón de señalamientos, un montón de historias que creo que vale la pena analizar esta mañana. Si me lo permites, voy rapidísimo a la pausa y regresamos. Aquí estoy. Estamos platicando con Emilio Álvarez y Casa, enseguida volvemos. Julio Scherer Ibarra ha publicado un libro que se llama Ni venganza ni perdón, con un prólogo, por cierto, extraordinario de Jorge Fernández Menéndez, que comienza citando a Octavio Paz. Y quiero darle lectura porque creo que describe perfecto de qué va el libro. Dice así: los príncipes deben huir de los aduladores como de la peste. Para defenderse de ellos, elijan hombres sabios. No deberán más que concederles libre albedrío y decirles la verdad. Esa es una cita de Nicolás Maquiavelo, pero cita también a Octavio Paz diciendo: todos los días nos sirven el mismo plato de sangre. En una esquina cualquiera, justo, omnisciente y armado, aguarda el dogmático sin cara, sin nombre. Así comienza el prólogo de este libro de Julio Scherer, que quiero destacarlo porque, a ver,
estamos platicando con Emilio Álvarez y Casa. Emilio, no lo escribe Xóchitl Gálvez, no lo escribe Lili Téllez, no lo escribe Carlos Loret de Mola o cualquiera de los que la 4T ha declarado abiertamente enemigos de ese movimiento. Lo escribe quien ha estado en el seno, en el corazón de este movimiento de la 4T. A ver, ¿qué es lo que más destacas de este libro, pero sobre todo, qué es lo que representa la publicación del mismo? Justo lo que representa es un terremoto en el centro del poder. Julio Scherer, como bien dices, fue el consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador la mitad de su sexenio, hasta antes de que saliera Olga Sánchez Cordero y entrara Dan Augusto como secretario de Gobernación. El operador, el negociador, incluso él lo dice, de algunas etapas muy turbias de esos primeros 3 años fue Scherer, pero no solo del gobierno, estuvo con López Obrador 15 años antes, el que le conseguía dinero, el que le concertaba voluntades, el que negociaba con actores para que se sumara a su movimiento, como Cuauhtémoc Blanco, incluso lo dice, pragmatismo puro. Y hace una serie de revelaciones que, viniendo desde donde viene, pues son elementos constitutivos de delito. De hecho, el libro es una testimonial que acumula una larga cadena de delitos. El principal referencia es a Jesús Ramírez. Jesús Ramírez, que es el vocero, fue el vocero López Obrador, el que articulaba las mañaneras, e entretejió desde el gobierno una cadena de financiamiento irregular e ilegal en una trama con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y para que no quede duda, Scherer pone los códigos QR de donde vienen las fuentes documentales de lo que dice. Sí. Pero no se queda ahí, va más allá y hace referencia expresa a otros actores del gobierno que cometieron una cadena sin fin de delitos. Incluso habla de gobernadores como Rutilio Escandón en Chiapas o algunos otros. Es muy difícil intentar creer que no es venganza, aunque Scherer hace toda una serie de halagos a López Obrador. Pero mira, déjame decirte cómo yo lo veo. Es como decirle a quien le entierras un puñal que lo quieres mucho, ¿no? Cuando le estás clavando el puñal en el corazón, oye, pero yo te quiero mucho. Pues qué manera de querer, diría el otro, ¿no? Oye, pero hay una parte en donde describe la personalidad de Andrés Manuel López Obrador y a mí me llama mucho la atención porque creo que un poco lo que está buscando es excusarlo de todo lo que narra en el libro, porque dice, él no es un hombre que maneje dinero, siempre ha dejado que se lo manejen sus parejas y sus cercanos. Él es un hombre de muchas caras, de muchas facetas, en fin, pero un poco lo excusa de lo que después acusa, ¿no? Del manejo de recursos, del tráfico de influencias, de todo lo demás que pudo haber sucedido, porque dice, él no era una persona práctica que se ocupara de eso. Difícil de creerlo, porque cuando el propio López Obrador dice o dijo que el presidente conoce todo, difícil creer que no sabía el huachicol fiscal, que es la propia alineación del gobierno para cometer fraude fiscal y para contrabandear combustible, cuando más de 10 dependencias participaron. Y también eso es muy importante. Cabeza de Vaca lo dijo hace 6 años, lo dijo Loret, y como tú dices, una cadena larga, ya no es ni siquiera la Casa Blanca, ahí se pone de manifiesto todo eso, y ni modo que López Obrador no se enterara, por el amor de Dios. Pues si ya López Obrador tenía todo su gobierno controladísimo, él era como Carlos Cerro, el hombre bomba que no tiene sucursales, no había más vocero que él. No es verosímil, o déjeme decirlo de la manera más amable, yo no creo que él no supiera todo eso, y tampoco creo que él no supiera cómo se manejaban las mañaneras. Existen versiones de que había 4 despachos preparando información y todos los días estaban atendiendo eso. Yo he dicho y reitero que se queda uno con la impresión que este es un gobierno que está dirigido por un programa de televisión todas las mañanas,
y ya luego ven qué gobiernan. Ese es el problema. Ahora, con toda esta información que viene en el libro, pues tendría la Fiscalía que estar iniciando indagatorias, porque muchos de estos delitos pues ni siquiera tendrían que presentarse las denuncias. Es decir, con el conocimiento de hechos, ¿la autoridad tendría que iniciar las carpetas de investigación? Por supuesto que sí. Ernestina Godoy tendría que de suyo estar investigando. Uno de los blancos más certeros en el libro Scherer es en contra de Gers Manero, quien fuera fiscal. Sí. Que este gobierno protege y ahora lo manda embajador de México al Reino Unido. Oye, pero ni modo que Ernestina haya llegado a asumir las riendas y no haya notado todo lo que ahí se acusa, ¿no? Todo el desastre. Claro. Y también preocupa no solo los silencios de Ernestina, sino que Claudia Sheinbaum diga que ni lo ha leído ni lo va a leer. Mal hace Claudia, porque otra vez está evidenciando que está muy limitada para ejercer la presidencia. Si ahí hay señalamientos a quien es su coordinador de asesores de esa gravedad, con pruebas documentales, con alguien que estuvo desde el centro del gobierno y el poder, y ni siquiera lo vas a leer. Dios guarde. Pero a ver, Emilio, déjame hacerte esta pregunta. ¿Tú crees que la presidenta no lo sabe? Es decir, que todo lo que ahí cuenta Julio Scherer no está en el conocimiento de la presidenta de México. Yo creo que lo sabe perfectamente, pero lo que nos está diciendo es que ella es una especie de piloto de Fórmula 1. Me suena raro la palabra pilota, pero déjame decir pilota de Fórmula 1, manejando con los ojos cerrados. Yo no voy a leer. Pues, ¿cómo dice eso, por el amor de Dios? O sea, estamos entrando al tramo de curvas y la señora nos dice, yo no voy a leer las señales del camino. Por el amor de Dios, yo creo que es muy peligroso. Puede no estar de acuerdo, puede considerarlo malo, que no lo quiera promover, pero por lo menos diga, lo voy a revisar, hay que turnarlo a la fiscalía. Algo. No. Lo que nos manda y no se da cuenta, Claudia, es que manda un mensaje en código de corrupción, de pacto de corrupción e impunidad. El pacto que ella está activa o pasivamente cubriendo es que, muchachos, hagan lo que quieran, que aquí no pasa nada, ¿eh? Así se lee, Claudia. ¿No crees que, digo, aunque no lo reconozca abiertamente, tomará acciones al respecto? ¿No ves que la presidenta reaccione ante esto que se ha hecho público? Pues mira, no apantalla a los japoneses por su velocidad, ¿no? O sea, no nos quedamos estufados de wow, que, o sea, Max Arriaga hace unos meses empezó a subir unos tweets en contra de lo que estaba pasando en la SEP. Empezó desde la SEP a organizar unos comités en contra de Mario Delgado y en contra de la propia presidenta. Y se tardaron meses, y ya que decidieron sacarlo, tuvimos toda esta tragicomedia griega de escándalo. Tardó un año en sacar a Gers Manero y otros más. Es decir, hay quien cree que Claudia está tomando decisiones, pues yo no lo dudo. Ella toma muchas decisiones, pero las decisiones que tienen que ver con cambio y tocar a alguien del equipo López Obrador, pues francamente parece que no lleva prisa, ¿no? Híjole, pues vamos a ver qué es lo que sucede, Emilio. Yo por lo pronto te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo, pero no te puedo dejar ir sin preguntarte, híjole, es que parecería una banalidad, pero creo que nos demuestra la visión y el compromiso que pueden o no tener nuestros legisladores federales en el cargo. Y me refiero al caso de Sergio Mayer, quien está pidiendo licencia, ni más ni menos que para irse a atender una cuestión importantísima, la Casa de los Famosos. Se va del Poder Legislativo para irse a un espectáculo. ¿Qué decir, Emilio? Yo fui senador de la República 6 años. Para mí ha sido la distinción más bonita representar a la gente de mi ciudad. Yo soy originario de la Ciudad de México, fui senador por la Ciudad de México en el Congreso. Soy depositario de su confianza. Soy depositario de su voto. Fui depositario de su voto y su confianza. Y hice todo lo que pude por hacer valer sus visiones, sus derechos, defender sus derechos y libertades. Y que
nos vengan a decir que todo eso importa menos que la Casa de los Famosos, que todo eso a un actor de televisión o comediante o de teatro, no sé cómo catalogarlo, le importa un bledo por dinero o por fama, me hace pensar que está en el lugar equivocado. Entonces pienso en dos cosas. Mal de Sergio por aceptar, porque además él es diputado por Iztapalapa en la Ciudad de México. Sí. O sea, el mensaje es, esta gente no me importa, ¿eh? Mucha de la gente que él representa es gente bajo recursos. Entonces hace peor, porque entonces el voto de la gente bajo recursos vale menos que la fama. Y la segunda, también hace pensar el pragmatismo de quien lo postuló, Claro. que en este caso fue Morena, que lo que quiere son votos y show, sin importar el trabajo que se tiene que hacer. Luego por eso, y con razón, la gente tiene mala opinión de los diputados. Gracias a gente como Sergio Meyer, pues no hay manera de pensar otra cosa. Pero lo dices muy bien, y la pregunta y el gran cuestionamiento es ¿y quién lo llevó ahí? Y creo Pues que sí. la reflexión queda, y tendremos que hablar la próxima vez de la reforma electoral que se ha prometido, se presentará la próxima semana, así que habrá mucho que analizar. Te agradezco mucho, Emilio. Gracias, Erika. Buenos días, buena semana. Un abrazo allá al querido San Luis. Igualmente, muy buenos días. Emilio Álvarez y Casa, analista político, platicando con nosotros.